Yo vengo de un hospital que recientemente está cumpliendo 50 años. Se fundó en el año 64. En el inicio se llamaba Ciudad Sanitaria La Paz, ya ven ustedes por qué. Y solamente los 10 minutos que me dejan para charlar con ustedes hoy se van a dedicar a qué es lo que hacemos en el Hospital de La Paz. Aquí tengo caras conocidas. Sé que la mayoría de los padres que luchan con estos niños saben mucho más que nosotros, aunque nosotros pensamos que no, pero no es así. Y yo creo que hoy voy a centrarme más en lo que nos podemos ayudar en el hospital de trabajo y las preguntas que ustedes me quieran hacer. Nosotros nos dedicamos a la patología de la voz, audición, habla, lenguaje y evolución en mi hospital. El equipo que componemos, los tenéis ahí presentes, son gente extraordinaria, gracias a los cuales yo ahora estoy aquí. Deberían estar ellos, pero bueno, siempre es el capo quien viene, lamentablemente, pero el trabajo se debe a ellos. En el último año, la actividad que ha tenido nuestra unidad, en primeras consultas, hemos visto 1.797 pacientes, hemos revisado 2.020 pacientes, hemos hecho consultas interhospitalarias a un nivel de 373, en total hemos visto 4.190 pacientes. Esto nos da el índice de trabajo que hacemos en nuestro hospital, que al ser un hospital terciario y de referencia nacional, pues nos exige mucho trabajo. Estos datos me los pasó el doctor García Muñaiz, vienen de la consulta de genética, dirigente de nuestro hospital, y aquí aparecen los pacientes historiados con diagnóstico genético de 22Q11, habiendo una relación varones-hembras 26-23, muy similar. Pero no solo una estadística, ahora cuando un poquito más adelante hable de lo que hacemos con los niños, van ustedes a ver que es un dato muy alentador. Esa distribución que hago de edades tiene mucho que ver en cuanto a las patologías que en esas edades se presentan. Entonces, por debajo de 12 meses hemos diagnosticado 3 críos, entre 1 y 2 años 2, entre 2 y 3 años 3, y entre 3 y 6, 9. Eso tiene que ver porque en el sistema educativo nacional, por debajo de 12 meses el niño solo da la lata a los padres, ya nadie más. A partir del año puede ser receptor de una guardería infantil, entre los 2 y los 3 acude a educación infantil y los 3 a 6 hace educación primaria. Eso a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo y a nivel de lenguaje tiene mucha diferencia. Bien, en esos casos, que es donde más trabajamos foniátricamente con estos niños, tenemos vistos 17 pacientes que suponen el 35% de los historiados en La Paz. De 6 a 12 años, que es el grueso de la educación primaria, que son los 3 primeros ciclos, hemos visto 19 pacientes que suponen el 39% de los casos diagnosticados. Si sumamos las dos cifras, vamos a ver que el 74% de los niños filiados como 22Q han pasado por nuestras manos. También es verdad que para bien y para mal, pero han pasado por nuestras manos. Después ya vemos otros casos entre 12 y 14 años, tenemos 6 casos, el 12%, entre 14 y 20 años, otro 14%. En total se han historiado 49 casos con diagnóstico de 22Q. ¿Cuáles son las comparativas? ¿Dónde nos situamos? ¿Qué estamos haciendo con estos niños? Vamos a ver, estos son datos del año 2013, del año pasado, donde en España hubo casi medio millón de nacimientos, concretamente en Madrid, la comunidad donde yo trabajo, 64.000. Sí, la frecuencia conocida estándar está entre 4.000, pero coincido plenamente con la primera speaker que probablemente esté bastante menos por debajo de 4.000. Bien, eso nos da un índice respecto a lo que nosotros hacemos bastante satisfactorio. Nosotros hemos visto en nuestra consulta derivados por pacientes por otro especialista del hospital 39 niños diagnosticados con el síndrome. En este momento tenemos 7 chicos y chicas en tratamiento con estimulación de logoterapia en nuestra unidad. Estamos siguiendo a 21 pacientes que ya han dejado el tratamiento logoterápico, pero nosotros revisamos cada 6 meses o cada año. Y de todos ellos, 11 pacientes han sido de alta. O sea, 11 pacientes consideramos que ya no tienen ninguna patología foniátrica. Voy a ser muy concreto en esto porque sé que va a estudiarse después, pero me viene bien para los datos que quiero explicarles. El famoso problema del desarrollo madurativo yo creo que es algo que los médicos hablamos cuando no tenemos bien claro qué es lo que está sucediendo en el desarrollo, entre comillas, normal de un niño.
Pero sí sabemos que esos 5 pasos son importantísimos para que cualquier cerebro, no el de un Q22 ni el de este, sigan el mismo proceso. Y se basan básicamente en la herencia, en la estimulación sensorio-motriz, en la estimulación acústica y verbal, en la capacidad de la plasticidad cerebral y, por supuesto, en las relaciones sociales, ya se ha comentado. Así que eso es lo que exigimos en cualquier paciente, en este caso, de los niños que estamos tratando en un Q22. Han explicado antes también cuál es el paso de la evolución, pero yo voy a ser más concreto respecto a después qué problemas vamos a encontrar en el lenguaje, empezando por la evolución y el habla de los niños Q22. Bien, si comparamos lo que antes he hablado de la capacidad articulatoria y lingüística con el nivel de desarrollo psicomotriz, vamos a tener una idea un poquito más clara de cuál es o sí o no es un retraso del niño. A ver, Piaget hace ya más de 80 años nos hizo esta tabla que hemos ido modificando, que nos explica que no es posible, entendiendo un desarrollo neurológico normal, que haya altibajos. No puede ser que un niño no degluta y se ría, o no puede ser que un niño no tenga un reflexia patelar y llore. Eso es lo que se llama desarrollo psicomotor. De manera que esto aparece más o menos así. Lo que van a ver ustedes en rojo es lo que nosotros vemos como problemas en los niños 22Q. De manera que, si se fijan, ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, si nuestros compañeros de genética clínica y de genética en general son listos, que lo son, y lo diagnostican rápido, nosotros vamos a neonatos a tratar al niño. No esperamos a que venga a la consulta, porque ya tiene un problema de llanto y porque ya tiene un problema de evolución. ¿Qué sucede cuando empieza la inteligencia sensorio-motriz, la etapa lingüística, que sucede entre los 3 y los 6 meses? Sucede cuando el niño está empezando a sentarse y ha dejado de sujetar la cabeza. Aparecen los 3 primeros problemas problemáticos para el problema del paladar, que son la L, la M y la P. Probablemente ustedes sepan, pero es una broma que yo siempre hago en consulta. Un niño siempre dice la A y la E, y después la L, la M y la P, sea chino, portugués, indonesio o de Albacete. Sencillamente porque la A es porque se le cae la mandíbula, la E es porque la nariz queda inmóvil, y la L, la M y la P es porque aprende a cerrar los labios. Si un niño está diciendo la A y cierra los labios, lo que sucede es esto, A. Los padres creen que llaman papá, está equivocado, es un problema simplemente práctico. Eso debe suceder con la sujeción cefálica y con la sedestación. Ya tenemos el segundo problema con los 22, la famosa L, M y P, que no nos van a hacer. Seguimos adelante y nos vamos casi hasta el año y medio, que es donde empieza realmente la etapa cerebral de comprensión y expresión del habla, donde es fundamental el depósito auditivo. Aquí empezamos a enganchar con nuestros colegas del Hospital de Otorrino Infantil. Bien, entramos en la época de fraseo, en la época de bisílabos, en la época de jerja, donde el niño repite, hace mucho más lenguaje expresivo que comprensivo porque su oído lo hace reconocer a nivel cerebral. Y aparece un dato muy importante que yo a los padres les pido por favor que anoten siempre, que se llama hipolalia, que es algo que parece tonto, pero sabemos ya que a nivel temporoparietal, si no sucede esto, no hay lenguaje. La hipolalia es que el niño repite la última sílaba, por ejemplo, de la palabra que se le dice. Y si se le dice, cierra la puerta, y dice, ta, es que tiene hipolalia. Eso es que va a haber lenguaje. Hemos abierto la puerta para que ese lenguaje suceda. Y esto sucede bastante tarde en los síntomas que estamos tratando hoy. Hasta ahí todo bien. Es decir, esta primera consulta, hasta el año y medio, poca preocupación. Pero empezamos con lo difícil. Y fíjense que pasamos del año y medio, vuelvo atrás, aproximadamente 20, 30, 40 palabras, a los 2 años a 200. Los que no hablen idiomas van a saber que hablar inglés 300 palabras o nada es importante, no es hablar inglés. Pero es un primer paso. Esto es lo que le pasa a estos críos. Un niño de 2 años empieza a hablar inglés, empieza a conectarse con la familia. Y en este fraseo es donde más rápidamente se nota cuál es el déficit articulatorio y por problemas palatinos que vamos a ver ahora. Pero es que en 2 años ese número de palabras se multiplica por 10. Justamente por eso empieza el pensamiento interior. No hay pensamiento interior si no hay un desarrollo semántico del lenguaje. Y en esos monólogos y en ese inicio de lectoescritura es donde vamos a tener más problemas adelante que vamos a ver del síntoma. Bien, ¿qué hacemos nosotros en la unidad de fonética y logopedia de nuestro hospital? En primer lugar, los que no sean doctores en la medicina, gracias a Dios, no saben lo que supone en un hospital terciario tener una agenda exclusiva para un tipo
tipo de pacientes. Nosotros lo hemos conseguido hace un año, ¿no? Más o menos, año y medio. Es decir, en mi hospital hay una agenda que se llama Síndrome 22U11, donde participamos todos los especialistas que tenemos que ver con estos niños, de forma que ya no son citados a previa escala con genética, además a foniatría, maxilofacial, otorrino, endocrino, no, los citamos en esa agenda y ahí lo seguimos todos. Eso es un dato tonto pero muy importante. Eso es lo que se llama el trabajo multidisciplinar. Básicamente de lo que yo voy a hablar, de lo que estoy hablando, que es habla y lenguaje, mi grupo de apoyo está formado por la consulta de cirugía maxilofacial infantil, por la consulta de otorrino infantil y naturalmente por la consulta de genética clínica. ¿Cómo manejamos a estos niños? ¿Cómo cuando recibimos al paciente empezamos a trabajar con él? El trabajo básico de la patología del lenguaje, de la devolución y del habla, está desde el mismo momento del nacimiento hasta los 6 años. Porque estos son los 4 problemas que van a presentar estos críos y otros muchos otros, pero estos críos. En primer lugar, las dificultades en la devolución. En segundo lugar, el trastorno articulatorio que afecta a habla y voz. En tercer lugar, el retraso global del lenguaje. Y en último lugar, las dificultades de aprendizaje. A los 2 puntos no voy a tocar porque van a ser seguramente estupendamente explicados aquí luego. Respecto a las dificultades de devolución, es algo que sucede siempre antes del diagnóstico. Ayer, charlando con el doctor García Muñain, me decían que en nuestro hospital, cuando nos hacen una interconsulta de neonatología, nos piden 2 cosas distintas. A mí me piden que les eche una mano porque el niño lo traga bien, y al doctor García Muñain que les diagnostique ya para mañana qué le pasa a ese niño. Es una angustia un poco importante. Entonces, mientras su capacidad de trabajo le lleva tiempo, yo ya estoy trabajando porque el niño no está tragando. No sé si es un problema de gran prematuro, no sé si es un problema de Klinefelter, de no sé qué, pero ya estoy empezando a trabajar. Y esa disfagia orofaringia por insuficiencia del velo palatino se resume básicamente en la dificultad para realizar la conducción del alimento por fallo en el cierre de ese velo. Es decir, este cuadrito que tienen ustedes aquí, que ahora seguramente se los va a explicar estupendamente el cirujano maxilofacial, supone que en este momento crítico donde el alimento, en este caso la leche materna, seguramente tiene que hacer presión para descender al esófago, al no hacer este cierre competente, o una de dos, o no se arrastra o se va a la fosa nasal. Eso es el primer trauma para la madre. Nosotros en neonatología en el hospital sabemos que no importa que un niño sea feo, que los hay muchos, no importa que llore, la angustia para los padres es que no coma y que no coja peso. A veces eso siendo secundario porque se arregla con una sonda nasogastro, con una gastrostomía, pero yo les digo por experiencia que el gran trauma de los padres es justamente eso. ¿Qué hacemos nosotros en este momento? Sencillamente explorar y entrenar las praxias orofaciales, que a veces con una simple postura y una rutina adecuada desaparecen. No es tan difícil como esto. Y por supuesto consultar con los colegas de cirugía maxilofacial si ya en ese momento merece la pena hacer algo o no. Nos vamos a los 2 años. La semana pasada tuve una consulta de un síndrome con 11 meses que venía a foniatría, mandada por el doctor García Muñain, una niña espléndida, buen aspecto, buena capacidad de atención, muy lista. Y yo le dije, yo te agradezco mucho que vengas a foniatría, pero lo raro es que esta niña dijera, ahora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, doctor? Con 11 meses, vamos a esperar un poquito a que eso se desarrolle normalmente. Eso sucede entre los 2 y los 4 años. Pero siempre vamos a ver en estos giros la llamada rinolalia abierta por insuficiencia velopalatina. Rinolalia es cuando palabras, acústicamente hablando, se van a la nariz y no deberían. Es algo así como cuando uno va a Barcelona y escucha Lola, o está en Madrid y dice Lola. Pues no es que el catalán tenga una rinolalia abierta, a lo mejor nosotros la tenemos cerrada, pero en todo caso la fonética es diferente. Y eso se debe sencillamente por el aumento del escape nasal, porque ese cierre velar no sucede. Y vamos a notar esas 3 palabras, esos 3 fonemas, siempre equivocados: la M, la K y la L. Y además encontramos las disglosias velares, esa estructura del paladar y del velo no bien formado. Entonces hacemos también una cosa muy tonta, que es que al no cerrar el velo del paladar, el aire no sale por la boca. Un niño, para decir sapo, cereza o feo, tiene que lanzar el aire por la boca. Si se le va a nariz, va a decir vero, copa y caso, porque no sale el aire por delante.
Retraso global del lenguaje es esos aspectos que han sido explicados antes muy bien desde el punto de vista fonológico y articulatorios sumados a lo semántico-pragmático. O sea, ese trastorno fonológico y semántico-pragmático que acompaña muchísimas veces a este síndrome. Básicamente es el trastorno expresivo y comprensivo se altera porque el desarrollo del lenguaje no es normal y ahí necesitamos siempre el apoyo clínico y educacional del proceso en la etapa de educación infantil. Esa es una etapa probablemente que para el desarrollo del lenguaje suponga lo más importante. Ya estoy acabando. Y eso nos ha dado lugar a las dificultades de aprendizaje que ni voy a mentar porque lo van a explicar aquí someramente, donde básicamente hay algo que a mí me preocupa mucho que a veces se nos olvida, que aparte de obviamente del retraso o de la disfunción en el desarrollo de la escritura, hay muchos trastornos de atención, de relación y concentración. Y la frontera entre que un niño, porque no atiende, no aprende, o porque no aprende, no atiende, es muy peligrosa. Nosotros, en este sentido, contactamos siempre con los psiquiatras infantiles de nuestro hospital para que nos echen una mano en ese límite, porque hoy en esta sala, que no la voy a nombrar para que no se ponga colorada, hay una madre de una paciente de 12 años con síndrome 22 u 11 que acaba de sacar de nota media entre 8 y 9 en el colegio a fin de curso. Eso no solamente es algo estupendo para los padres y para las personas que hemos trabajado con ellos, sino para la niña propiamente, para el estímulo que eso supone para que siga trabajando. Muchas gracias.